Bueno, vamos a hablar un poquito de la técnica de Historia del último crisantemo. Básicamente hay una forma técnica bastante sencilla de distinguir, que es que estamos ante una película con la presencia de una cámara que es sobre todo una cámara fija, ¿no? En el sentido, si se quiere, moral de esta técnica, más allá de la pura técnica, la búsqueda de Mizoguchi es quitarle poderes, de alguna forma, quitarle omnipotencia a la cámara. Ya lo hemos hablado en alguna de las clases en las que hablábamos del estilo de Mizoguchi, que en algunas formas se parece al estilo de Ozu, pero Ozu tiene unas marcas de identidad muy claras. En base a esto, ¿no? Es una cámara que deja de tener el poder, que deja de tener esas facultades extraordinarias, diríamos inhumanas. Es una cámara que no, cuando digo una cámara, que de lo que estoy hablando es del cine clásico, ¿no? El cine clásico norteamericano. Es una cámara que no mira como un ojo humano, es una cámara que se mueve por lugares donde el ojo humano no puede moverse, y que, como se transforma en nuestro ojo en el momento que estamos mirando la película, lo que intenta es dotarnos a nosotros de esas facultades extraordinarias. Intenta darnos esas facultades extraordinarias para que nos sintamos poderosos mirando la película. Bueno, esa es la búsqueda del cine clásico, ¿no? En cambio, el cine de Mizoguchi es un cine que busca quitarle todo ese poder, todas esas facultades a la cámara, para colocar un ojo de cámara muy limitado y muy, diríamos, cercano a lo que puede ser una ventana. Nosotros miramos la película como si estuviéramos viendo por medio de una ventana. Y pensemos en lo que significa mirar por una ventana. Se nos ofrece un panorama de algo, pero también se nos ofrecen límites. Nosotros en una ventana no podemos verlo todo, y no podemos, en base a esa mirada, profundizar algunas cosas. Vamos a suponer que estamos mirando un punto por una ventana. El único conocimiento que vamos a tener de ese punto que estamos mirando por esa ventana es el que tenemos en ese momento, con las limitaciones de esa distancia espaciales. Si nosotros quisiéramos saber, vamos a suponer que estamos mirando por la ventana a alguien que está tomando un mate en el balcón de enfrente, ¿no? O en la casa de enfrente. Nosotros no sabemos qué yerba está usando a la hora de tomar ese mate. No, nosotros sabemos que está tomando un mate. Hasta ahí llega nuestro conocimiento. Bueno, eso es lo que Mizoguchi intenta desarrollar. Una idea mucho más cercana a la visión terrenal cotidiana de las acciones. No una escena sobrenatural, supernatural, que es la que nos ofrece la cámara de Hollywood. Y eso, de alguna forma, lo que permite, entre algunas cuestiones, es sobre todo humanizar el ojo de la cámara. Que lo más importante, cuando miramos una película, no es las facultades que la cámara nos atribuye, sino son las acciones y las personas que interactúan dentro del ojo de la cámara. Esas acciones y esas personas no se van a desarrollar a sí mismas, y no van a desarrollar esas acciones, por lo que la cámara de alguna forma nos permite conocer o nos permite ver, sino por lo que ellos mismos hacen, por las acciones que ellos mismos desarrollan. Es decir, nosotros no vamos a ver la escena de un robo por medio de cómo la cámara se mueve y nos permita ver el desarrollo de ese robo. No, nosotros vamos a ver un robo por lo que los personajes hagan o dejen de hacer dentro del cuadro de la cámara. Es, de alguna manera, una forma de devolverle a los personajes, a los actores, a las personas que intervienen en ese cuadro de la cámara, de devolverles el poder que entendería Mizoguchi la cámara excesivamente virtuosa les quitó.
como si volviéramos a una situación similar a la situación teatral. Como si volviéramos a la situación teatral donde el arte se desarrolla por lo que los actores hacen en la puesta en escena, por lo que hacen o dejan de hacer. No porque el medio tenga mayores o menores virtudes o facultades. Bueno, eso es lo que intenta. También logrando una especie de consonancia entre el contenido de la película y la forma de la película. Estamos viendo una película que tiene un contenido relacionado con el teatro, con el kabuki. La forma de la película intenta tener una similitud con el desarrollo del teatro del kabuki. Entonces lo que vemos es una forma teatral, en el sentido, no hablo en el sentido de artificioso, ¿no? Sino hablo en el sentido de la puesta en escena. Vemos una forma teatral donde el valor de lo que vemos se desarrolla por lo que hacen los personajes. Entonces eso le quita a la cámara facultades extraordinarias. Digo, básicamente lo que sucede en muchas de las películas clásicas o norteamericanas. Vemos una película de teatro o sobre el mundo del teatro, pero lo que se desarrolla, la forma de la película, no tiene nada que ver con el mundo del teatro. Vemos una cámara que es puramente cinematográfica, puramente extraordinaria en cuanto a las facultades de lo que puede mostrarnos sobre una obra de teatro o sobre personas que se desarrollan en el mundo del teatro. Bueno, ahí la forma de la película y el contenido de la película se rompen, se separan. No tiene nada que ver la forma con el contenido. Si estamos viendo una película de teatro y el contenido... si estamos viendo una película de teatro y la forma de expresión es puramente cinematográfica con toda esa gran parafernalia técnica que tiene el cine, y la verdad es que la forma de la película le importa poco el contenido que está mostrando. Básicamente le interesa nada más contarlo a su manera. Eso es lo que Mizoguchi quiere de alguna forma dejar atrás. La forma de la película tiene que ver con el contenido. Y también eso nos ofrece algunas facultades que ya vimos en el neorrealismo italiano en nuestros años anteriores. ¿A qué le quita poder esta forma? Y le quita poder al montaje. Ese montaje que construía un tiempo propio, ese tiempo cinematográfico que se distanciaba del tiempo real, acá también desaparece o queda mucho más restringido. Y ante esa cámara fija, ante esa cámara como una ventana, la posibilidad que tenemos es del ingreso del tiempo real, de ser más fiel con el tiempo real en que es filmado. Nos acercamos a lo que van a ser las lógicas del neorrealismo, incluso antes que el neorrealismo. Porque esta película del 43, y nosotros decíamos que el neorrealismo comienza con su auge después del 45-46. Bueno, acá mismo entonces podemos ver una de las fuentes de inspiración de los directores del neorrealismo, consciente o inconsciente. Yo no digo que Rossellini haya visto mucho cine japonés cuando hizo por ejemplo Roma Ciudad Abierta, o lo mismo con De Sica. No, posiblemente no hayan visto mucho cine japonés, pero bueno, inconscientemente las formas de realizar, cuando uno quiere limitar o cuando uno se ve limitado por las facultades técnicas de la cámara, el montaje y todos los elementos tecnológicos del cine, se parezca muchísimo a lo que conocemos como el neorrealismo italiano, o a lo que va a ser este cine japonés.